Yo me fortalezco en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza. Guíame a la roca más alta que yo. En tus manos segura estaré. Bienvenidos, feliz jueves. Jueves de bendición, jueves de reflexión, como cada jueves que estamos por acá para llevar esta poderosísima palabra del Señor. Y para nosotros, Casa de Oración, es un grato honor poder participar en estas buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Una de ellas es esta, poder llevar las reflexiones de la palabra de Dios que han cambiado nuestras vidas. Así que hoy tenemos otro capítulo de esta maravillosa palabra del Señor. Y el título de hoy es Memoria para la Eternidad, recordando la verdad divina. Y estamos en la segunda carta de Pablo. Y Pablo escribe su segunda carta y ya sabe que va a morir. Cuando está escribiendo esta carta, él quiere hablar de algunas cosas puntuales. En la primera carta, él escribió a estas personas que estaban siendo perseguidas y les habló sobre el conocimiento del creyente en crecer en la palabra de Dios. En este segundo capítulo habla de los falsos profetas y que había en el tiempo que ya estaba que estaba escribiendo esta carta. Y estos falsos ministros que hablaban y decían pues las cosas que eran contrarias a la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de esta palabra maravillosa, aunque en el capítulo, en esta segunda carta de Pedro hay 3 capítulos en los cuales habla acerca de lo que es este conocimiento del Señor, de este recordatorio. El segundo de este recordatorio, después habla de los falsos profetas y habla de las profecías. Estamos en el primer capítulo que no terminamos, hemos hecho 2 programas del primer capítulo y hablando de esto que es la memoria y recordando pues estas verdades que el Señor quiere decirles a estos hermanos creyentes de la época que estaban siendo perseguidos. Y que Pedro, ya sabiendo que iba a morir, pues quería dejarles este recordatorio de estas cosas tan importantes antes de fallecer. Así que mi nombre es Vanessa Ray y estoy transmitiendo para Casa de Oración, donde nosotros pues nos permitimos, el Señor nos ha dado la oportunidad de a través de las redes sociales poder llevar la palabra de salvación, esta palabra que a nosotros pues nos ha confrontado, nos ha salvado, porque nos ha hablado del gran Salvador como lo es el Señor Jesucristo. Y que yo estoy segura que también si tú te quedas a oír esta palabra poderosa, el Señor también va a abrir tus ojos espirituales y quitar las vendas y te va a hacer recordar de muchas cosas que tú has oído tal vez y que has olvidado. Así que disponte, ponte cómoda y vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Nuestra palabra, la palabra de hoy va a estar basada en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos de 12 al 21. Estamos llevando la palabra verso a verso porque pensamos que es la mejor manera de cómo podemos escudriñar verso a verso lo que quiere decir bajo el contexto y también, por supuesto, llevándolo a la actualidad
para que el Señor también hable a nuestras vidas y también sea formado. Así que Padre Santo de la Gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, heme aquí, estoy aquí. Señor, tú conoces mi deseo de llevar tu palabra, Señor, y sé que este es un canal de bendición donde puedo llegar a miles de personas, Señor, a las que tú quieras que llegue, Señor, aquellas a las que tú atraigas a este lugar, Señor, que está dispuesto con tu palabra no adulterada, Señor, sino directamente de la fuente, Señor amado. Gracias, Padre, Señor, te pido por cada una de las personas que tú vas a permitir que lleguen a este lugar para que sean llenas de tu conocimiento y que tu Espíritu Santo pueda redarguir de pecado, de juicio y de justicia para que se cumpla, Señor, la palabra de que tú llamas a los tuyos y ellos vendrán porque tus hijos oyen tu voz y te siguen, Señor. Gracias, Señor, por permitirme estar en este lugar constantemente cada jueves, Señor. Gracias te doy por la fortaleza, porque me llenas de tu palabra, porque me das el ánimo, porque me pones el querer como el hacer, Señor. Gracias, papito lindo, te doy en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Entonces vamos a leer el versículo número 12, que fue donde quedamos la semana pasada, de Primera de Pedro, Segunda de Pedro 12. Por esto, dice el Señor, por esto, porque venimos hablando acá de lo que Él viene hablando, que por la fe, ¿verdad? Que por la fe, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder mediante el cual, mediante el conocimiento, eso fue la semana pasada, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina. Entonces esas promesas nos han sido dadas para participar de la naturaleza divina y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida vuestra fe. ¿Y cuál es la fe que nos dio el Señor? La fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa fe salvífica, esa fe que nos da el pasaporte para la vida eterna. Ya que tú tienes ese pasaporte para la vida eterna, entonces el Señor, pues ahora Él nos va a construir. Él nos va a construir ese hombre nuevo. Pero quiere que este hombre nuevo nosotros le pongamos diligencia, ¿verdad? Que seamos diligentes para que podamos construirlo. Y él nos hablaba de las características de ese hombre nuevo, que es la misma característica de Jesús, porque Jesús tiene virtud, tiene que es la excelencia moral, tiene conocimiento, tiene dominio propio, tiene paciencia, tiene piedad, tiene afecto fraternal y tiene amor, entre otras muchas otras cosas. Entonces, él está hablando por todo esto, dice Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y entendéis y estéis confirmados en la verdad presente, aunque estés firme, aunque hayas creído, aunque ya seas salvo, yo no voy a dejar de hablarte y de recordarte estas cosas. Por eso dice, por esto, porque tengo fe, porque tengo todo lo que necesito para vivir, porque podemos añadir y crecer en el conocimiento de Dios para no ser ciegos de vista y tener esta vista y no tengamos esa vista corta y no caer
Mas entonces por esto dice entonces que es tan importante que no va a dejar de recordarles todas estas cosas. Yo pienso que no debe dejar de recordar porque es que se nos olvida muy fácilmente. Nosotros somos, bueno, nos tienen que estar recordando siempre las cosas porque si no las olvidamos. Y hay cosas importantes que nosotros nos parece importante, pero nosotros no le damos la importancia, valga la redundancia, que merece. Hay cosas que nosotros entendemos que es importante y ni siquiera las escribimos, ni siquiera las anotamos en algún lugar para recordarnos, las dejamos allí en el pensamiento. Y entonces esto no, dice Pedro, que es necesario que nos va a recordar estas cosas. Y nos va a ir dando algunas razones de cómo va a ir haciendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra mente muchas veces es absurda. Y solemos recordar cosas vanas, pero las importantes se nos olvidan. Por eso es necesario que seamos recordados de las verdades bíblicas, de las verdades que nos salvan, de las verdades que nos transforman, de las verdades que nos cambian, esas verdades que el Señor nos está dando para que el hombre viejo sea destruido definitivamente de nuestra mente, para que ya no tengamos más ese recuerdo vivo de ese hombre viejo, sino que recordemos y mantengamos viva estas palabras que el Señor nos está dando para construir el nuevo hombre, que es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Las personas a las que Pedro les escribe, dice aquí que conocen la verdad, que están firmes, que saben. O sea, no estamos hablando con gente que no sabe de la verdad. Y esas verdades no son, esas verdades solo hay que recordarlas cuando estamos en nuestros procesos. Hay que recordarlas. A veces se nos olvida. Por eso que el Señor dice, hazme recordar. El Señor no quiere que tú recuerdes las cosas malas. Porque cuando tú recuerdas las cosas malas, tú experimentas emociones. O sea, tú vives en el viejo hombre. Tú vives el viejo hombre, porque eso está en el recuerdo. Por más que ya las cosas pasaron, eso te quedó grabado aquí, y entonces tú te recuerdas de esos procesos tristes y tus emociones se decaen. Tú puedes llorar, puedes ponerte brava, puedes ponerte todo, nada más con el recuerdo, aunque ya eso ya pasó. Y eso es el hombre viejo, ese hombre viejo está muerto, mas sin embargo es ofensivo todavía porque permanece en el recuerdo, y eso del recuerdo no se va a menos que construyas otro canal y que estés activo en otra senda, actuando, experimentando como dice el Señor. Haz nuevas las cosas. Haz nuevas cosas, por eso debemos recordar lo que Dios nos habla, debemos recordar lo que Dios nos está diciendo cada día para que podamos vivir esa nueva palabra y destruir la antigua, el antiguo que el Señor quiere derribar, porque ya lo derribó, pero tiene que derribarse de nosotros, tenemos que quitarle el poder. Y esas verdades hay que recordarlas no solamente cuando estamos mal, sino también cuando estamos bien. Porque cuando estamos bien y vemos que estamos bien es porque estamos teniendo el resultado, la consecuencia de nuestro proceder. Entonces, eso nos dice que eso certifica la palabra de Dios en nuestras vidas. Y entonces se queda como una estructura real que queremos repetir porque vimos que se cumplió, que esa palabra que nosotros practicamos, que diligenciamos, que pusimos por obra, nos hizo sentir bien, nos hizo sentir feliz, nos hizo conquistar el propósito, y entonces quiere decir que esa palabra funciona. Y cuando tú practicas esa palabra, entonces, ¿qué va a suceder? Que tu fe se hace cada vez más y más fuerte, Cristo se hace real en tu vida, porque entiendes que las palabras que te está dando, los consejos que te está
está dando son reales, son fidedignos y son muy valiosos porque te traen consecuencias agradables. Y por eso debemos recordar, no debemos que estos tesoros y estas perlas se nos pierdan adentro, que es lo que el enemigo quiere, se nos pierdan allí cuando has atesorado y cuando has entendido y has encontrado una palabra valiosa. Anótala, apúntala, medítala. Dile, wow, Señor, esto es verdad, esto es real, lo voy a poner por práctica, porque esto cuando entonces lo haces realidad, se transforma entonces después en una cosa que quieres volver a repetir, porque la puedes volver a repetir para obtener el mismo resultado, porque la palabra del Señor es fiel y no engaña, es real y verdadera. Así que debemos recordar la palabra de Dios en los tiempos malos, en los tiempos no tan buenos y en los tiempos buenos. Porque en los tiempos buenos, entonces dijimos que el Señor nos está diciendo, viste que esta palabra, cuando tú obedeces, tú puedes tener premios. Cuando tú obedeces, tú tienes victoria. Cuando tú obedeces, tú te sientes feliz. Cuando tú obedeces, te sientes en paz. Cuando tú obedeces, te quitas problemas. Cuando tú obedeces, el mal se aleja. Entonces, vale la pena, mis amadas. Dígame si no vale la pena. Vale la pena que el Señor nos recuerde todas las palabras que Él nos está dando cada día en nuestros devocionales. Porque son muchas palabras. Son muchas palabras, muchas promesas, muchos consejos, que si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, muy difícil que podamos nosotros recordar. Pero por eso el Señor nos enseña que debemos dejar que el Espíritu Santo nos recuerde siempre. Por eso que es bueno leer cada día tu palabra, la Biblia, porque el Señor allí nos recuerda y nos recuerda y nos recuerda, y se va metiendo esa palabra y entronando en nuestro corazón de tal manera que ya cuando vemos la situación enseguida viene el consejo, la palabra del Señor nos recuerda al Espíritu Santo y podemos entonces ejercitar lo que tenemos que hacer, o una toma de decisión, o un cambio de dirección, o cualquier cosa que sea beneficiosa para nosotros, porque Dios nos ama y Dios nos quiere cuidar. Entonces el Señor Pedro habla de eso. Y dice el versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y dice, tengo por justo, tengo por correcto recordarle las palabras de Dios, porque siempre es bueno recordar lo que ya sabemos. Siempre es bueno. Y esto lo hacemos también con nuestros hijos. A nuestros hijos nosotros les estamos recordando permanentemente lo que ya le hemos dicho montones de veces. Les recordamos también a nuestros hijos lo que dice el Señor, porque es parte de lo que nosotros debemos hacer con nuestra generación, nuestra descendencia. Hablarles de las palabras, inculcarles los principios del Señor, para que ellos aprendan también de lo que nosotros estamos aprendiendo, ayudándoles a conocer, a que pongan por práctica y por obra, como nosotros hacemos también a nuestros hijos. Y esto es inevitable cuando nosotros amamos, ¿verdad? Siempre andamos recordando y recordando y recordando a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros hermanos, hermanas, a los que amamos. Siempre le andamos recordando cosas para que estén atentos. Ya ellos saben las instrucciones, todos sabemos las instrucciones porque la hemos dicho. Pero debemos recordarles una y otra vez, y nos deben recordar también a nosotros una y otra vez. Y el Señor es bien específico con nosotros los padres, con nuestros hijos. Que les recordemos, que les escribamos en las puertas, en las ventanas, en todos lados les escribamos la palabra, para que ellos sepan, se recuerden.
Ese es el propósito, que se recuerden. Y cuando se enfrenta, viene el problema, la palabra viene inmediatamente, el Espíritu Santo la trae y tú sabes ya lo que debes hacer, porque el Señor ya te habló, ya te lo dijo. Y dicen los estudiosos que lo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos es desde los 7 hasta los 8 años, es donde todos los niños recogen toda la información de toda su vida, desde el 1 hasta el 8º año de edad. O sea que todo lo que usted le debe enseñar a su hijo tiene que ser en este tiempo, porque ya lo demás ya después no va a funcionar de esa manera. Ya después ellos van a hacer ellos van a sacar sus conclusiones, van a hacer todo en base, pero todo el conocimiento que usted debe entregarle a su hijo debe ser del 1 a 6 u 8 años. Y fíjense qué importante, por eso es que la madre debe estar presente, por lo menos hasta en este periodo tan importante de darle al hijo lo que ella considera que es lo valioso para su hijo, porque otra persona no lo va a hacer. Otra persona no lo va a hacer. Mientras tengas la oportunidad de quedarte en tu casa para criar a tus hijos, para darle lo que tú sabes que es lo que es bueno y mejor para sus vidas, para estar atento, para fortalecer ese corazón, fortalecer esa alma. Entonces quédate para que le refuerces, para que andes con él, para que le digas de día y de noche, para que él te vea a ti como modelo, cómo accionas, cómo te comportas, cómo haces las cosas de Dios, y tú seas ese modelo real donde él pueda evidenciar de que cuando obedecemos, pues las cosas de Dios se dan y se puede hacer y estamos contentos, estamos felices. Eso no quiere decir que no tengamos problemas, pero los problemas los llevamos de una manera totalmente diferente. Y ellos aprenden, y nosotros no somos eternos. En algún momento desaparecemos y ellos pues eso no se les va a olvidar nunca. Ellos quedarán, y menos cuando es una palabra sólida, una palabra veraz, una palabra de testimonio, una palabra que es comprobada y comprobable. Así que atenta a tu niño, préstale la atención que requiere. Recuérdate que de 1 a 8 años es el tiempo de la esponja. Dale todo lo que en ese tiempo necesita saber y necesita conectar contigo. El amor, el apego, todo ese tipo de cosas, el saber que tú estás allí pendiente. Y Pedro le dice a estos niños, y Pedro le dice a estos sus hijos pues espirituales, que lo que debemos hacer después de todas las cosas que nosotros hemos instaurado en nuestros hijos, o que hemos instaurado en alguien que estamos enseñando, es recordar y recordarle. Y Pedro les dice que mientras él esté vivo en este cuerpo, él los despertará amonestándolos, con amonestación. Él los despertará. Y aquí en el versículo 14 dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Le dice aquí Pedro varias cosas. En la primera dice que la palabra cuerpo literalmente le dice es un tabernáculo, como que si fuera una tienda de campaña, una carpa. Pero dice que este cuerpo no es para toda la vida. Él dice que este cuerpo va a morir, va a desaparecer. Tiene un tiempo de duración, no es para toda la vida, no es eterno. Este cuerpo no es eterno. Y como este cuerpo no es eterno, entonces Pedro dice que mientras esté vivo no va a desaprovechar la oportunidad de despertarles cada momento
con amonestación. Y esta palabra amonestación no es regaño, esta palabra amonestación es es advertencia. Es como cuando uno va de copiloto con alguien y ese alguien, usted ve que se está así medio durmiendo y viene un carro y usted dice, ¡epa! 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 ¡Mira! ¡Cuidado! Entonces usted, ¿qué está haciendo usted? Está despertándolo. No es que se le haya olvidado, es que por H, por B o por C han pasado circunstancias que pueden, porque también el enemigo lo hace, ¿verdad? Para que no te enfoques, para que no venga la verdad. Entonces, él dice, te voy a despertar porque estás en otras cosas, necesito que te devuelvas, que prestes atención. Y él dice que él no va a desaprovechar la oportunidad de hacer estas advertencias, esta amonestación. Y también la palabra amonestación para este contexto se traduce como memoria. Y dice Pedro, yo estoy aquí, es como que se dijera, yo estoy aquí dispuesto para que ustedes no se les olvide. Nuestra memoria es muy frágil. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice que hagamos la Santa Cena. La Santa Cena siempre el Señor dice que la hagamos permanentemente, que la estemos realizando continuamente. ¿Para qué? Para que no se nos olvide. Dice, hagan esto en memoria de mí. Recuerden siempre que yo vengo pronto. Recuerden siempre que yo morí por sus pecados, que yo soy su sustituto, que yo soy su justificador, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerden que yo vengo. Recuerden que yo soy la verdad. Recuerden que yo los he perdonado. Recuerden que tienen una herencia conmigo y que esta herencia es real. Así que hagan memoria, dice el Señor, de mí, que cada vez que tomamos la Santa Cena, el pan y el vino, recordamos que el Señor viene pronto y todo lo que Él hizo por nosotros, que hemos sido justificados por su vida, hemos sido justificados por su amor y que somos lavados por la sangre de Cristo. Y porque fíjense ustedes qué pasa, si nosotros nos olvidamos de esto tan importante, tal vez nosotros podríamos estar en la iglesia haciendo las actividades, haciendo esto y lo otro, olvidándonos del por qué estamos allí, como en un club social, sin saber, puras actividades, cumpliendo con esto, cumpliendo con otro, y sin recordarnos que Jesucristo murió y resucitó. Es importante ese recordatorio porque nos podemos quedar en el trabajo y no en lo que realmente importa. Y el Señor quiere despertarnos. Nosotros en nuestra iglesia hacemos este recordatorio una vez al mes. No sé en cuánto tiempo, cuántas veces lo hacen ustedes en su iglesia. Nosotros lo hacemos una vez al mes. Y esto de levantarse es muy importante. Mira lo que dice Romanos 13 al 14. Romanos 13 al 14. 13 al 14, no. Romanos 13, versículo 14. Romanos 13 al 14. 11, perdón. 13, 11. Que vi mal. Romanos 13, 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esto es así. Nosotros, no sé cuándo creíste tú, yo creí hace 26 años. Yo creí hace 26 años. 26 años creí yo. No sé cuándo creíste tú, si creíste ahorita
o anteriormente, o tienes 30 años en el Evangelio, pero te voy a decir algo, cada día está más cerca la venida del Señor. Pero Pedro sabía que él iba a morir, porque Nerón estaba persiguiendo a los cristianos y ya habían matado a muchos de ellos. Y además de esto, él ya no podía escapar porque él estaba preso. Y esto también nos enseña algo. Pedro, tú y yo somos limitados con nuestras vidas, pero la palabra de Dios persevera para siempre. Por tanto, siempre debemos recordarla. El versículo 15 dice de la siguiente manera: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Parece que en el 15, aquí afirma que quiero que tengan memoria, quiero que recuerden todo esto, incluso cuando yo no esté. Y esto nos puede llevar a pensar cómo recordarían a Pablo. ¿De qué manera lo recordarían? Como un hombre que se entregó al Señor completamente, un hombre fiel, un hombre que pasó persecuciones, que no dejó fluctuar su creencia, que fue un hombre con fortaleza, direccionado, un hombre constante, perseverante. Y eso pues lo vamos a recordar. Ahora, ¿qué quieres tú que recuerden tus hijos de ti? Tu padre, tu familia, tu esposo, si llegas a desaparecer. ¿Quieres que se acuerden de... Miren, yo tengo mi Biblia está full de notas. Mi Biblia está full de notas y de cosas que yo pongo allí. Y si un día yo llego a fallecer y ven mi Biblia, pues van a decir, oye, mi hijo puede decir, mira, mi mamá todo lo que puso ahí en eso que estaba diciendo. Él podrá saber qué estaba pensando, qué era que van a recordar de ti, cómo orabas al Señor, cómo te comportabas, cómo hacías, cómo dabas los consejos, cómo vivías la vida en el Señor. Todas esas cosas, pero también te pueden recordar si eras una persona con una boca sucia, si eras una persona predispuesta, malhumorada, desamorada, si eras una persona violenta. ¿Cómo quieres que tus hijos te recuerden? Tu familia te recuerde, la comunidad te recuerde. ¿Cómo quieren? ¿Como una mujer de Dios o como una mundana terrible que no supo valorar, que no supo valorar los consejos divinos que le fueron otorgados y entregados porque quiso vivir su vida loca, porque no le importaron los hijos, porque dejaron a los hijos como les dio la gana, porque hicieron montones de cosas incorrectas? ¿Cómo quieres tú que te recuerden? Porque te voy a decir una cosa, te van a recordar, eso tenlo por seguro, te van a recordar. Cuando salga tu nombre, te van a recordar. ¿Cómo te van a recordar? A través de las redes sociales. Eso también es importante. Ahí queda todo un testimonio de tu vida en las redes sociales. Las redes sociales habla de lo que realmente podría ser, porque ahí quedan montones de testimonios, fotografías, momentos, palabras, cosas que dejas allí y que no se van a borrar, no se borran. Cuidado, ¿cuántas personas han hecho cosas que no se puede borrar? Debemos recordar, debemos
Debemos atesorar la palabra del Señor para evitarnos muchos males que pueden ser de verdad terribles para nosotros. Y no solamente por lo terrible del pecado que tenemos, sino lo terrible que no nos permitan reconocer que hay un Dios que nos limpia del pecado, que nos renueva, que nos transforma definitivamente, que nos hace nueva persona. Y que eso es lo más importante, recordar que hubo un día alguien, ese alguien fue Jesús, pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario para que esa vida que hoy tienes destruida, destrozada, llena de vicios, llena de propio ego, de deseos, deseos que sabes que te llevan al foso, no puedes desechar porque estás oprimida, porque estás atrapada, estás atado, esclavizado. Solo Él puede venir a darte libertad, a abrir las cárceles de tu pecado, de tu prisión, para darte salvación, vida eterna y una vida totalmente distinta para que la disfrutes ahora, en el presente, y cambies tu testimonio, cambie tu discurso, cambie tu nombre, cambie tu nombre. Sí, Señor, eso es tu nombre, de pecadora a hija de Dios, a hija de Dios. ¡Qué belleza! ¿No te gustaría? ¿No te gustaría? Es hermoso, precioso. Y eso no requiere que seas perfecta. Simplemente saber que hay un Dios que te ama, que quiere restaurarte, quiere transformarte y que te va a hacer recordar cada palabra divina, cada palabra preciosa, para que nosotras podamos ponerlas por obra, porque tenemos al ayudador, tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda para poder llevar a cabo esta misión de transformación, de parecernos a Jesucristo. Lo podemos hacer, tenemos a quien nos ayuda, no estamos solos. Qué palabra hermosa, ¿verdad? Qué bello que nos recuerda el Señor que podemos. Que podemos. Así que cada día que tú lees tu Biblia y cada día que la lees desde principio a fin, el Señor te va a recordar, te va a recordar, te va a recordar, te va a recordar. Va a llegar un momento en que toda esa palabra, todo va a estar dentro de ti y solo el Espíritu Santo va, cuando no tengas tu Biblia en mano, va a traer a memoria inmediatamente ese versículo, esa palabra, ese consejo, y vas a poderlo ejecutar. Y vas a ver victoria, por supuesto. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Parece que en aquel tiempo había muchas personas hablando el evangelio incorrecto, falsos profetas, y predicaban, y recuerden que predicar mentira es muy fácil, y que las personas la crean mucho más fácil. Es increíble cómo a las personas les encanta creer mentiras, aunque no son sólidas, aunque no tengan las bases, es mucho más fácil. Y habían, acuérdense que en esta carta justamente habían personas tachando de falso evangelio, tachando de falso evangelio lo que estaba predicando Pablo y los apóstoles. Así que recuerda que mientras la verdad es pesada, y es más difícil de que la gente pueda creerla, porque siempre cuando tú hablas la verdad, la gente siempre quiere que le expliques montones de cosas.
La verdad tiene bases reales y necesita tener esas bases y que quieras, y es pesada porque la gente no sé por qué no puede creer las verdades, verdaderamente. Usted se pone a ver, es más, fíjense que la gente dice, ay no, que el Señor no, que nosotros salimos de Adán y Eva, de una gente igual que nosotros, humanos. No, eso no, nosotros venimos una explosión, que eso salió de la nada y todo se ordenó. Miren, la gente es increíble, prefiere creer más la mentira que la verdad. Es increíble verdaderamente, eso es increíble, pero cierto. Entonces, como tenemos esta tendencia, nosotros tenemos que estar muy claros y tenemos que saber dónde es la fuente en la que debemos nosotros ir para construir esa base, tener esas bases reales para que podamos decir, no vamos a decir lo que nosotros queramos, sino lo que está escrito. Y las mentiras pues las repites tanto que se transforman en una verdad. Ojalá que nosotros podamos repetir y repetir y repetir la verdad para que esa verdad, que es verdad, siga teniendo fortaleza y pueda tener eso, podamos mostrar esos pilares fuertes y esas bases para que esas falsas doctrinas pues te destruyan. Porque esas falsas doctrinas corren así por autopistas grandísimas. Pero la verdad, como dice el Señor, tiene su puerta estrecha. Como su puerta estrecha, como los que van al cielo, entran por una puerta estrecha, porque no todo el mundo cree en Cristo Jesús y en lo que Él ha dicho, en lo que Él es. Muy poca gente. Dice el Señor que muchos creerán que le tienen, pero que no le tienen. Y a estos le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, vete, que no te conozco. Así que la verdad tiene pies más pesados y lentos. Cuando Pedro vio la majestad de Cristo, esto no fue ningún tipo de fábula. Pedro vio la majestad de Cristo en varias oportunidades. La majestad la vio allá cuando se transfiguró. ¿Se acuerda que estaban Elías y Moisés, que salieron y estaban los 3 discípulos acompañando a Jesús? Bueno, ellos vieron esa majestuosidad, esa majestad de Cristo, la vieron allí. También ellos lo vieron en su cuerpo glorificado, porque Jesucristo se les presentó y resucitado. Ellos lo vieron. Eso no fue fábula, eso no fue mentira, eso no fue inventado. Él vio la majestad de Cristo. Por eso dice aquí, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque lo estaban acusando de que ellos estaban siguiendo fábulas artificiosas. No hay ninguna fábula artificiosa. Ellos lo vieron. Por eso que estos evangelios son tan importantes, porque estos apóstoles que están aquí en la Biblia, hubo muchas personas que podrían testificar, y también desde lejos, porque vivían el tiempo y el momento, la historia en el mismo lugar, pero estos vivieron con Él, convivieron, comían, dormían, caminaban, visitaban, oraban, iban a fiestas juntos. Todo esto era una hermandad, esto era un cuerpo maravilloso, como el Señor hoy quiere construir su iglesia, un cuerpo, una unidad, hermanos, donde estos hermanos están unidos a Cristo, Cristo unidos a Dios y todos unidos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Una unidad. Eso es lo que el Señor quiere construir con su iglesia, con cada uno de sus hijos. Y entonces Pablo le dice, vamos a leer entonces, le dice esto, que esto no fue fábula. Vamos al versículo 16, 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios
Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nadie puede agradar a Dios. Él dio todo esto. Él vio cómo Jesús iba transformándose y cómo se ponía blanco y se encendía de luz, se iluminaban sus vestiduras. Él vio todo ese espectáculo maravilloso. Y además, cuando el Señor habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, porque nadie, ninguno de nosotros, los pecadores, podemos agradar al Padre. Ninguno de nosotros. Porque somos pecadores. Solo podemos agradarlos a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el que está en Cristo, es el que puede agradarle, no es el que cree en Cristo. El que sabe de Cristo es el que está en Cristo, el que está conectado, pegado, metido en Cristo. Ese es el que puede agradar al Padre. No lo podemos agradar con el conocimiento, porque estar en Él es, como dice Pedro, ser participante de su naturaleza divina. Yo puedo agradarle, pero cuando estoy en Cristo, allí sí puedo. Yo no puedo agradarle, pero cuando estoy en Cristo, sí puedo agradarle a nuestro Señor. Porque cuando estoy en Cristo, allí estoy en Él. Dice que estoy guardado en Cristo Jesús. Porque Dios me ve a través de Cristo. Dios me ve a través de su muerte, de su resurrección, de su justificación, porque Él pagó y tomó mi lugar. Imagínese usted. Y Pablo le dice: esto no son fábulas ni cuentos, mis amados. Esto yo lo viví. Nosotros oímos esa voz, estábamos con Él en el Monte Santo. Y decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Yo lo vi, vuelve a decir Pablo, yo lo vi, yo no me lo imaginé. Entonces, esto es importante. Hay cosas que van a suceder, cosas en las cuales nosotros no vamos a poder explicar y mucha gente no nos va a creer de las cosas sobrenaturales que nosotros hemos vivido con Dios. Y cada uno ha vivido cosas sobrenaturales que a la gente le parece que estamos diciendo historias o que estamos metiendo mentiras. Pero yo las viví, tú las viviste, tú sabes que es verdad, yo también sé que son verdad. Y bueno, y el Señor sabe que son verdad porque Él fue el que estuvo con nosotros en cada momento, en cada uno de estos eventos extranaturales, sobrenaturales que hemos vivido. Yo he vivido muchos eventos sobrenaturales, muchos. Cuando vivía en El Dorado, muchos interesantísimos. Y bueno, sé que era Dios conmigo, enseñándome y mostrándome su poderío, su poder, porque Él lo hace como quiere, no cuando tú deseas, cuando Él quiere, cuando Él quiere. El versículo número 19 dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, una manera de entender esto que Pedro dice es que él vio que esa visión, eso que él vio era real. Y puede entender de una manera más segura, y se puede entender de una manera más segura a través de la palabra profética de Dios. Hay cosas que nosotros, es como les estaba diciendo ahorita,
no vamos a poder explicar con nuestras... Y la gente no nos va a creer, porque como decían, que eran fábulas. Pero nosotros sí sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay un Dios todopoderoso que se presenta en medio de la adversidad, que se presenta cuando tienes un problema, que se presenta cuando corres algún peligro, que se presenta para salvarte, para rescatarte, para mostrar que cuida de ti, pues, para mostrar que Él cuida de ti. Dice que el Señor siempre te guarda, que Él no duerme, que Él está atento, que Él está siempre a tu lado. Nosotros es que no le prestamos atención, pero Él siempre está a nuestro lado. Él sabe lo que va a acontecer, lo que va a pasar. Él puede revertir. Acuérdense cuando la cuestión de las Torres Gemelas, cuántas personas, por el cuidado de Dios y lo sobrenatural de Dios, no permitió que llegaran al trabajo, que llegaran a esas Torres Gemelas donde estaban su lugar de trabajo. ¿Cuántas personas se quedaron dormidas? ¿Cuántas personas se les pichó el caucho? ¿Cuántas personas perdieron el tren? ¿Cuántas pasaron? Hay muchos testimonios de personas que no pudieron llegar, aunque querían, no pudieron porque el tiempo se les complicó y se les iba poniendo una complicación tras otra para que no llegaran, para que no les sucediera a ellos porque no les tocaba. Entonces sí hay cosas increíbles y sobrenaturales que el Señor nos habla, pero dice que también que lo más seguro es la palabra profética de Dios. Porque tal vez estos eventos los tenemos no siempre, los tenemos esporádicamente, los recordamos muy bien, por supuesto, porque fueron cosas donde marcaron y vimos el poder de Dios, cómo nos cuidó, cómo fue sobrenaturalmente algo grande, inmenso, y eso no se olvida nunca, pero ese tipo de experiencia no la tenemos todos los días, ¿verdad? Esa no la tenemos todos los días, pero con la palabra de Dios tenemos la palabra profética que es bien segura. La tenemos todos los días cuando leemos nuestra palabra y esta palabra está al alcance de tu mano. ¿Te ha pasado que estás en un problema y entonces estás en un problema, estás triste, te ha pasado algo y lees tu devocional y justo la palabra del devocional de ese día era justo la palabra que necesitabas y tomaste esa palabra y tomaste ese consejo e inmediatamente tu fe se levantó, se elevó porque el Señor te hizo recordar lo que te había dicho, quién es Él, lo que es Él y lo que es el proceso por el cual estás pasando, y entonces te levantaste y agarraste esa palabra y todo cambió. Todo cambió porque entendiste, porque te pusiste, tomaste diligentemente la palabra y la pusiste por obra. La creíste. Cuando tú crees te es contado por justicia, como Abraham cuando le creyó al Señor que saliera de su tierra, de su parentela, le creyó a Dios y les fue contado por justicia. Cuando tú le crees al Señor por su Hijo Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, y que no hay otro mediador y que no hay otra forma de ser salvo sino a través de Cristo, y tú le crees, pues entonces, y lo tomas y le haces caso, entonces, ¿qué vas a hacer? Tu fe, la fe en Cristo Jesús, en la verdad del Señor, en Cristo, porque pusiste tu fe en Él, te salva. Entonces, eso no sucede, pero la palabra profética es la que realmente, esa palabra es la que nos va a ayudar, porque ella, fíjense, es una palabra que está escrita allí, pero que el Señor nos dio y nos hizo recordar para ese momento maravilloso. Y la palabra profética hizo que cambiara toda tu vida, que cambiara todo
perspectiva y que cambiara toda la forma de ese proceso que estabas viviendo a un proceso más saludable, un proceso que iba a dejarte una experiencia y unas herramientas maravillosas porque lo entendiste de la manera como Dios quería que lo entendieras para aprender. Por eso es importante estar conectados a la palabra de Dios, porque puedes ver cosas extrañas, puedes tener sueños increíbles, te pueden pasar cosas sobrenaturales pero la palabra de Dios es segura y esta la debemos atesorar y estar atentos. Escucha, está alerta a toda esa antorcha de luz, a toda esa antorcha de luz y a toda esa recordación que nos hace el Espíritu Santo. No empieces a discernir la oscuridad. ¿Qué será que hay aquí en esto oscuro? ¿Qué será que me quiere decir? No. Busca la palabra, busque la luz, busque la luz. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto quiere decir que toda oscuridad tiene un límite, toda oscuridad tiene un tiempo que termina, no siempre vas a estar en procesos. Los procesos tienen un tiempo, culminan, tienen su propósito, tienen su resultado y viene la bendición si obraste con sabiduría, con inteligencia. Si no obraste con sabiduría e inteligencia, pues estás condenado a volver a repetir el mismo proceso, tal vez de distinta manera, pero a volverlo a repetir. Por lo tanto, es importante que cuando estés en tu proceso te cerciores de que estás seguro de qué es lo que el Señor está demandando, que está queriendo, y que te haga recordar que la palabra profética perfecta para ese tiempo. Y además, pues, un día va a esclarecer. Ese día puede ser el día el día que me toque, mi último día, o el día de la venida del Señor, y va a esclarecer en la oscuridad de los tiempos porque voy a ir al cielo y va todo a ser diferente como el Señor ha dicho. Pero mientras tanto necesitamos que esclarezca aquí a través de la palabra del Señor. Estemos entonces atentos a nuestra palabra, al fuego de la palabra del Señor, que es el que nos va a alumbrar nuestra vida. El versículo número 19 dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y nadie puede interpretar la Biblia, como dice aquí en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía es de interpretación privada. Nadie puede decir qué es lo que quiere decir el Señor si no está sustentada en las bases, en la interpretación lógica, literal y también simbólica. Nadie puede hacerlo a su manera, pero todos debemos interpretar la palabra de Dios. Todos. Pero no podemos hacerlo a nuestra manera, sino que hay estructuras, hay formas, hay contextos, hay maneras, y esos contextos y todas esas palabras las traemos a la realidad, las traemos a la actualidad y todo cuadra perfectamente. Y esta palabra escrita, tal vez tú dices, ¿y hoy hay profecía? Claro que hay profecía, claro que hay profecía. Pero no hay profecía nueva, es profecía que ya está escrita. Por ejemplo, si tú me dices, ay, ¿sabes que conocí un chico
en la universidad, que es hermoso, miras, es un muchacho gentil, es trabajador, oye, se ve chévere, parece que tuviera principios y valores, pero lo único que no tiene es que no cree en Dios. No cree en Dios. Entonces, pues, no es que yo voy a decirte, ay, yo veo la profecía, veo esto. No, hay una palabra profética segura y dice que no te unas a yugo desigual. Dice la palabra profética. Dice que ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Dice que Cristo no tiene nada que ver con Belial. Entonces, esas son palabras proféticas. Y a partir de allí, yo te puedo profetizar lo que te va a pasar conforme a estas palabras. Y lo que te puedo profetizar conforme a la palabra que el Señor ha dicho, que está aquí por miles y miles de años, porque no hay ninguna profecía más, aquí está, lo que está aquí es, no hay más, pero a través de esta palabra, yo puedo actualizar esa palabra a través de esto que te he dicho, de lo que ha dicho el Señor, y te puedo decir entonces proféticamente cómo te va a ir, lo mal que te va a ir, la tristeza y los procesos que vas a vivir, porque no se puede unir uno a un yugo desigual, todo lo que vas a sufrir, lo que vas a experimentar y posiblemente una ruptura, todo eso lo podemos vislumbrar a través de la palabra profética. Entonces sí, la palabra del Señor nos ayuda a profetizar en la actualidad a través de lo que Él ya ha dicho. No nada nuevo. Ay, que te vas a ir de viaje y vas a tener mucho dinero y te va a ver. Eso es brujería. Eso es brujería. Brujería es el que adivina. Eso es brujería. Y muchas personas confunden la profecía del Señor con brujería, hasta los que pseudos profetas, que van a decirle a las personas, ay, vamos, ay, me profetizó que... ¿Qué te profetizó? ¿Con cuál palabra de Dios te profetizó? ¿Cuál fue la base de su palabra? De la base con la que tú dices, eso lo dijo Dios, eso va a suceder así y asado. Dice el Señor, yo te puedo profetizar, si tú no obedeces al Señor, te profetizo que te va a ir mal. Aunque en el momento supuestamente te vaya bien, porque el enemigo te va a confundir para que creas, pero el resultado en el tiempo va a ser maldición para tu vida. Si tú no obedeces al Señor, no vas a ver la gloria de Dios. Si el Señor te ha dicho algo que no debes hacer y tú lo sigues haciendo, lamentablemente, aunque tú lo quieras seguir haciendo y aunque el Señor te diga que no es y tú crees que sí, pues tu final no va a ser bendición. Porque para eso el Señor ha puesto su palabra, para que nos enderecemos el camino, para que salgamos del mundo y nos volvamos al Señor. Porque en el Señor vamos a tener salvación, vida eterna, vamos a tener el cielo, vamos a tener restauración, vamos a volver al modelo original de Dios, como Dios nos hizo. Él va a restaurar y eso es lo que Él quiere. Antes de que Adán y Eva pecaran, había un mundo precioso, había un mundo sin pecado. Había un mundo maravilloso, donde todo fluía, donde todo, no había bueno, ni calor ni frío, andaba esa gente desnuda. No había falta de respeto, no había nada. Estaba la serpiente, el león, estaba el pajarito, estaban todos juntos y no había problema. Y eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros, va a hacer una restauración completa hasta de la tierra. Entonces créele al que todo lo hizo, al que todo lo sabe, al que todo lo ve, al único que puede perdonarte
todos tus pecados. No hay un pecado que el Señor no pueda perdonar. Todos. El único pecado que el Señor no puede perdonar es el pecado de no creerle. ¿Y tú sabes por qué? Porque cuando tú no le crees a Dios, no puedes accesar a su perdón, a su amor, a su reconciliación, a su anhelo de modelarte a su imagen y semejanza. Porque el hoy que estamos acá predicando, estudiando, aprendiendo, ejercitando la palabra de Dios, siendo cristianos, creyentes, es que estamos modelando el carácter de Cristo en su amor, en su paciencia, en su cooperación, en su piedad, en todas esas cosas somos nosotros, estamos siendo pulidos, estamos siendo tratados, trabajados para que la gloria de Dios sea manifiesta en nuestras vidas. Así que la profecía es algo que Dios quiso decir. Y quiso decir lo que dijo. Habrá pasajes que no los entendemos, ni los vamos a entender. Y bueno, el Señor nos ha dicho que lo que es, los misterios son de Dios y lo que es revelado es lo que es para nosotros. Porque lo que se nos ha sido revelado es lo que nosotros podemos ejecutar, es lo que nosotros podemos hacer. Yo no puedo hacer algo que no entiendo. Todo lo que yo entiendo es lo que yo puedo realizar, es lo que yo puedo cambiar y transformar. De resto no puedo hacer otra cosa. Pero lo que entendemos es lo que debemos recordar. Si hoy el Señor te ha hecho recordar alguna cosa, el Señor te ha hecho recordar algo, atesóralo. No lo dejes por allí porque tal vez no sabemos, tal vez este sea el último día. Uno no sabe cuál es el último día. Yo no sé cuál va a ser mi último día sobre esta tierra. Pero lo que sí quiero decirte es que el Señor no vino a juzgarte, vino a salvarte, porque ya todos fuimos condenados porque no teníamos a Cristo, porque estamos hasta el pecado full. Él fue a salvarnos para darnos vida eterna. Pero todo esto no comienza queriendo tú quitar tu pecado primero y después ayudar a Dios. No, porque él dice, no, es que yo soy tan pecaminoso. No, es que yo soy tan pecaminosa, yo no puedo porque así no puedo llegar a Dios. Dios está, no, mi amor, yo tengo que llegar a Dios porque si no llego a Dios es imposible que mi pecado yo lo pueda quitar. Cuando yo acepto a Cristo, Él me quita mi pecado, Él me ayuda a través de su Espíritu Santo, que es el quien me empodera, quien me da el poder, porque el Espíritu Santo es el que tiene el poder para darnos amor, paciencia, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, fe. Todas las cosas que necesitamos para nosotros poder hacer la voluntad de Dios. No lo vamos a lograr jamás por nosotros mismos. Así que si tú piensas que necesitas ser mejor para recibir a Cristo, nunca lo vas a lograr. Necesitas recibir a Cristo y decirle, hey, me rindo, Señor. Me rindo. Yo siento que voy a la perdición y a la destrucción absoluta. Si tú no vienes a mi vida, yo me voy, me pierdo y no tengo opción. Yo quiero probarte, Señor, yo te necesito porque yo quiero una vida diferente, yo quiero una vida distinta. Eso fue lo que yo le dije al Señor un día. Si tú no estás conmigo, Señor, yo veo por el camino donde voy, veo que no voy bien. Veo que voy hacia la perdición y la muerte. Pero yo quiero una cosa diferente. Y me acuerdo que le dije, y si tú eres real, yo quiero que me lo muestres porque yo quiero algo diferente. Yo no quiero destruir mi vida. Y allí el Señor llegó a mi corazón. Y hoy, feliz,
Tengo 26 años creyéndole a Dios, caminando en el Señor y transformándome día a día. Unos días camino más rápido, otros días me estanco un poco, pero nunca me he ido hacia atrás. Siempre he ido hacia adelante y hacia adelante. Y le doy la gloria al Señor que aún estoy con Él. Que tengo 26 años conectada, trabajándole, sirviéndole, mejorando mi vida y siendo renovada cada día. Ese nuevo hombre. Así que hoy es un día especial para ti, para que no te olvides y te recuerdes de todo esto que estamos hablando hoy. Y para finalizar, quiero que no te olvides de estas cosas que hemos hablado hoy. Número 1, si la palabra de Dios es verdad, entonces no dejes de recordarla para ti y para otros en los días buenos y en los días malos. No busques a Dios solamente cuando necesitas porque estás mal. Búscalo también en los días buenos para agradecerle, para darle gloria, para seguir aprendiendo. Número 2, deja una herencia clara. Tú y yo no somos eternos. Un día vamos a perecer. ¿Y qué vas a dejar para tus hijos? ¿Qué memoria vas a dejar para tu familia, para tu iglesia, para tu esposo? ¿Qué memoria vas a dejar para tus redes sociales, como te dije? ¿Qué va a hablar de ti en las redes sociales? ¿Qué van a ver de ti en las redes sociales cuando ya tú no estés acá? Número 3. No te apoyes en las cosas místicas ni en las fábulas. Fíjate del espejo del Señor, que es el que te va a hablar. Podemos ver su gloria que nos transforma día a día de gloria a gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el motivo por el cual tú y yo, los creyentes, estamos vivos, porque el Señor quiere que su imagen se revele a través de nuestra vida, que nosotros seamos testigos del poder del amor, del poder de la compasión, del poder de la amistad, del poder de toda la obra del Señor, de todo como fue el Señor, que nosotros lo imitemos. Ese es el propósito, que Él quiere engendrar a Jesús en nuestros corazones. Y lo vamos a lograr los que creemos, porque ese es el propósito del Señor. Aférrate a la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Y mis amadas y mis amados, si esta palabra fue de bendición para tu vida, pues dale like y comparte para que otros también puedan ser alumbrados y recordados con la palabra del Señor. Nos vemos la próxima semana, recordándote que el Señor está presto para oír tu voz. Está a una oración de ti. Una oración es una conversación de tú a tú, amado, aquí estoy. Y tú verás cómo cambiará tu vida cuando le conozcas y le creas que vino a salvarte, que vino a bendecirte, que no vino a juzgarte. Que Dios les bendiga. God bless you. God segne dich. Y bendiciones grandes. Los espero el próximo jueves, donde estaremos con otro tema poderoso para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Chao, chao.